no del 2012, sino del 2018, tanto para la licenciatura en preescolar primaria como para la de inclusión educativa, estuvimos rastreando más documentos o más fuentes que nos permitieran de alguna manera aproximar a los profesores, en el entendido de que estas aproximaciones siempre tienen que ver mucho con la perspectiva del sujeto que hace investigación, la forma en cómo lo aborda y estas cosas. Entonces encontramos un texto que es de Javier Vargas, que ahorita lo voy a proyectar, y cuando estábamos yo revisando ese texto, leyendo cómo planteaba toda la discusión en torno a los enfoques, tradiciones de investigación, el tipo de métodos, paradigmas, las técnicas, hasta llegar al asunto de los proyectos, sus resultados, sus análisis, entonces me di cuenta que este colega, porque tengo un mal hábito, primero busco el libro, veo las fuentes que cita y después lo busco en el internet y trato de entender todo lo que este sujeto ha creado. Y este hombre tiene él es del ITESO, es un investigador del ITESO, que trabaja en un enfoque de investigación cualitativa, que es la que más nos interesaba a nosotros, y tiene cápsulas de video de cómo hacer investigación en 50 y tantos pasos, ¿no? Y va explicando desde la cápsula 1 cómo se define un problema de investigación, en la cápsula 2 define cómo se va construyendo el objeto, en la cápsula 3, y así sucesivamente, ¿no? De tal suerte que habla del marco teórico, del estado del arte, de la formulación de preguntas, de la elaboración de hipótesis o supuestos, pero también habla del protocolo de investigación. Curiosamente, lo que explica, y yo coincido con Javier Vargas, es que justamente el protocolo de investigación es un producto que se genera una vez que se hacen distintos tipos de revisiones. Por eso a los estudiantes se les ha estado pidiendo que revisen, en el caso de la tesis, fuentes asociadas a las teorías o a la literatura, a lo que se ha discutido teóricamente con respecto a los conceptos de base que tienen, que a partir de ahí comiencen a hacer preguntas, que con base en ellas también puedan identificar a través de lo que se ha producido en el campo de investigación otro tipo de fuentes que contribuyan o sirvan para poder saber específicamente qué se ha dicho con relación al tema. Y total que para él, hasta el paso número 20 es cuando se arma el protocolo de investigación, y el protocolo de investigación es el resultado de una serie de ejercicios previos. Y esto me confirma un poco la idea esta que les decía yo, que todo el mundo ha planteado, que el proyecto de investigación, cuando ya lo tengo claro, ya cuando ya tengo mi tema, mi problema de investigación, tengo el 50% de la tesis realizada. ¿Por qué? Porque ya sé exactamente qué voy a investigar, cómo lo voy a investigar y por qué voy a investigar eso. Ya tengo muy claro incluso la relevancia y la pertinencia de mi propio tema, y tengo también como muy clarito la ruta metodológica que voy a seguir, es decir, cuál va a ser el procedimiento que me va a permitir a mí trabajar con los propios, con los sujetos o los que van a participar en el ámbito de la investigación. De esa manera, por eso les puse las ligas de esos videos, les puse dos, ¿no? Pero si ustedes ponen Javier Vargas, investigación cualitativa, y ven el del planteamiento del problema, ven el de la elección temática, ven el del marco teórico, son cápsulas de 10, 15 minutos, algunos duran 17, pero son bastante, digamos, puntuales en términos de las orientaciones. Obviamente no es educador, no trabaja en el ámbito de la educación básica, ¿no? Sí está en la universidad, toca temas que son más genéricos, y ahí a partir de ahí pues, uno tendría que tener muy claro que no es, digamos, su campo no es la educación normal ni la educación básica, pero yo les decía que en el asunto de la investigación uno tiene que ver más bien qué y cómo se produce investigación de acuerdo con los enfoques y tradiciones. De allí que voy a comenzar hoy, ahora compartiéndoles lo que les acabamos de pedir a nuestros estudiantes esta semana, para poder avanzarle y pasar del cuadrito, me dicen si ya se ve, pasar de ese cuadrito que teníamos de revisión a desarrollar ya la actividad. ¿Sí se alcanza a ver, colegas? Aún no, doctor. Yo todavía no. Empezó a girar como si ya se fuese a presentar, pero ya no.
Ahí va, ahí va. Ahí va. Ya. Ok. Ya se ve. ¿Ya lo ¿verdad? ven? ¿Sí se ve o no? Bueno, lo vemos a usted. Ya se veía el texto, pero ahorita ya solo se dice, se ve, estás presentando. Ahí Ahora, está, ya. Ahí está, doctor. ok. Gracias. Fíjense que esta semana y la pasada, bueno, ¿se acuerdan que yo les he estado comentando que hemos estado trabajando con toda la licenciatura de inglés? Digo, todas son, es una exageración, son 15 alumnos, 16 que van a salir, y que dos colegas, tres, estamos coordinando, una como acompañante y otra y yo como asesores. Y particularmente a los que están interesados en hacer tesis, los hemos puesto a hacer exactamente lo mismo que les estoy planteando a ustedes, que vayan llenando ese cuadrito, que vayan dejando arrastrar el lápiz y que vayan haciendo cierto tipo de revisiones. Entonces, esta semana les mandamos este ejercicio que están haciendo durante esta semana y que básicamente dice así: de acuerdo con la revisión de los ejercicios realizados en el cuadro de doble entrada entregado por cada uno, particularmente que se refiere al tema, las razones por las que se elige, lo que se conoce y las preguntas iniciales, se desprenden una serie de tareas para elaborar la primera parte del proyecto o protocolo de investigación. En concreto, planteamiento de problema, justificación, objetivos y marco teórico. Y estas son las actividades, observen ustedes. Hacer una revisión y recuperación teórica de los conceptos de base relacionados con el tema central o temas que se pretende abordar. En la semana pasada con los estudiantes de ustedes, algunas siguen insistiendo en el asunto del juego, la gamificación, las cuestiones lúdicas asociadas a procesos de aprendizaje en niños con algún tipo de discapacidad o en algún tipo de, en este caso, de servicio educativo, como es el CAM, ¿no? Y yo le decía a cada estudiante que cada enunciado o título que ponen no solamente coloca en el centro un tema, sino coloca hasta tres al mismo tiempo: gamificación, educación, aprendizaje y educación especial, ¿no? O discapacidad o algún tipo de trastorno. Y ahí ya tienes tres conceptos de base que tendrás que articular, porque solitos no se van a poder resolver. Es decir, a quien le toca hacer esta articulación es al estudiante, porque él tiene que tener muy claro qué relación tiene la gamificación con el aprendizaje, y el aprendizaje en particular con algún tipo de niño o algún tipo de caso que esté relacionado con algún tipo de discapacidad, trastorno o problema de aprendizaje. Entonces, esa es la idea de que cuando se hace una revisión y recuperación teórica de los conceptos, el estudiante va a tener que adentrarse a trabajar los documentos, ¿no? Revisar qué se ha dicho, no solamente del concepto, sino cómo se ha discutido, de dónde viene, cuáles son las premisas, y a partir de ahí se le va a pedir al estudiante que comience a elaborar fichas de trabajo, fichas, resumen, como ustedes más consideren que vale la pena. El punto aquí central es que el estudiante sí tiene que recuperar y leer teoría, ¿no? La finalidad es contar con un respaldo que permite integrar las teorías y los conceptos que son centrales en su tema de tesis, ¿no? Es necesario seleccionar textos que aborden los conceptos o teorías de distintos autores. No son conceptos de diccionario ni de Wikipedia, y sí se los pusimos porque por ahí alguna de nuestros estudiantes bajó de Wikipedia un concepto y ya dijo, pues aquí está el concepto si lo quieren. La verdad es que por ahí no sirve, ¿no? Porque entonces no devela ningún tipo de ejercicio intelectual que permita saber si ella está revisando algún tipo de autor y si ese autor tiene algún tipo de fundamento, soporte teórico, epistémico, ¿no? Que nos permita entender en qué sustenta sus teorías, en qué sustenta sus conceptualizaciones o sus constructos. De allí que, obviamente, el criterio de búsqueda son, por supuesto, libros que traten teóricamente el tema del campo de educación, ¿no? Sea que estos que sean físicos o electrónicos, pero tiene que haber documentos, artículos o algo que devele esta cuestión. Y a partir de ahí es necesario identificar y revisar y analizar lo que se ha producido también en el campo de la investigación con relación al tema. Esta búsqueda, insisto, requiere que focalizar el tema, el campo de investigación e incluso el nivel educativo. Por ejemplo, si el tema está centrado en el uso de las TIC, primero habrá que seleccionar trabajos que enfoquen el tema, después el nivel educativo, a los sujetos y así sucesivamente. ¿Para qué? Para que esta, digamos, rastreo de lo que se ha producido en el campo sea mucho más focalizado.
Algunas orientaciones que les planteamos para la revisión de revistas, artículos, informes, investigaciones y ponencias son estos que ustedes ya conocen, ¿no? Resumen, ¿cuál es el tema y el problema que aborda? En la introducción al planteamiento del problema, cómo está planteado, la posición teórica y metodológica que siguieron los autores, qué preguntas intentan responder, enlistarlas, en qué referentes teóricos están con qué referentes teóricos están tratando el tema, cuál es la ruta metodológica que siguieron, el enfoque, la técnica y los hallazgos, resultados o conclusiones. Las fichas de trabajo y el análisis de la investigación serán el soporte para elaborar el planteamiento del problema y el marco teórico. La incorporación de estos materiales también permitirá dar crédito a autores y evitar el plagio. Esto también lo colocamos como un componente ético. Recuérdense que hemos estado discutiendo que no basta con que uno investigue, sino el asunto de la investigación obliga a tener un montón de cuidados en torno al uso que hacemos, por ejemplo, de la información que proviene de nuestros informantes, de la forma en cómo presentamos y analizamos los datos, pero también nos tiene que obligar a ser muy respetuosos de la producción intelectual de otro. Y como es muy probable que los estudiantes en estas apuraciones que traigan de repente copien y peguen y no den crédito a la fuente, entonces puede ser muy recurrente que sucedan algunos tipos de plagio. Aquí nos pasó en la normal de Texcoco y apenas vamos iniciando, no con nosotros, sino con la propia compañera que está con el otro, la otra mitad del grupo, en una tarea que les planteó para poder acreditarla una unidad de aprendizaje. Entonces, el asunto es que sí se los colocamos acá porque es mucho más penado estas cuestiones de que te encuentren plagio o robo de ideas intelectuales. Que cuidar porque en lo personal yo he encontrado muchos casos de plagio, me ha tocado dictaminar tesis, artículos, avances de investigación en coloquios y los he encontrado y es muy penoso evidenciar a los sujetos cuando lo que hicieron fue hacer una especie de robo de ideas. Y en aquel entonces ni siquiera había programas para poder detectar plagio. Obviamente se nota cuando te das cuenta cuando un estudiante está escribiendo y es él porque sabes cómo escribe, a cuando incorpora algo que no es suyo y tiene una otra lógica de escritura. Total, que el asunto es que con ello ellos iban a tratar de recuperar estos datos, esa es la tarea para estos 15 días, y transitar del cuadro para comenzar a escribir cada uno de los apartados, ¿no? Y les pedimos que iniciaran aparentemente con el más fácil, el marco teórico. A ver, póngame a mí ahí los conceptos y trate de amarrarlos de acuerdo al tema. ¿Cómo enlaza usted el tema de las TIC con el aprendizaje con la enseñanza del inglés y así sucesivamente? Y entonces les planteamos en la reunión que tuvimos esa ruta. O sea, ustedes tienen que escribir y tendrá que escribir entonces un marco teórico donde articule conceptos. No me ponga nada más la definición y pase a la siguiente y a la siguiente. Trate de integrarlos en el marco de su tema. Y eso es muy, muy importante que el estudiante lo aprenda a hacer, porque esta construcción teórica argumentativa en función de los conceptos de base justamente es lo que va a servir para hacer y bosquejar un marco teórico y para entender cómo es que va a usar los conceptos al momento de definir y realizar las entrevistas o definir los instrumentos y el tipo de acopio de información que va a recuperar. Obviamente el asunto de la problematización también lo vamos a desprender de ahí, toda vez que una vez que conoce el estudiante la parte teórica, ahora tiene la obligación de, y lo que sabe, que se ha dicho acerca de ese tema en el campo de investigación, seguramente tendrá nuevas y mejores preguntas que hacer y a partir de ahí podrá cuestionar a esta realidad que está viviendo. Y en ese sentido, entonces, cómo se construye la problematización y, por supuesto, la justificación, porque una vez que yo sé que lo que voy a aportar es algo distinto o es algo que tiene alguna variación con respecto a lo que se ha escrito, entonces yo puedo comenzar a sostener la relevancia y la pertinencia de mi tema, ¿no? Obviamente, cada apartado será elaborado, les decíamos a ellos, de manera escalonada y por ello vamos a establecer fechas de entrega y revisión. El punto es, colegas, que es necesario, decía yo, pasar del cuadrito a la tarea y la tarea al ejercicio. Y el ejercicio ya es
comenzar a arrastrar el lápiz para ir escribiendo ya los apartados del protocolo de investigación o el proyecto. Si el proyecto me va a requerir un planteamiento de problema, ya sé de dónde va a salir. Si el proyecto me va a requerir un marco teórico, ya sé de dónde va a salir. Si el proyecto me va a requerir de una justificación, ya sé también de dónde va a salir. No sé si me explique, pero esa es la idea. Cuando nosotros transitamos del cuadrito ahora a la producción de un tipo de texto, lo que tenemos es que echar mano de distintos tipos de información que requiere del desarrollo de estas capacidades de los estudiantes, ¿no? Ahora el estudiante va a tener que hacer un esfuerzo para integrar conceptos, por ejemplo, y poner esos conceptos en contexto. En el contexto de su licenciatura, de su campo objeto de estudio, de los tipos de sujetos o objetos en los que están focalizando su atención de investigación, y en ese sentido, entonces, armas buenos marcos teóricos porque sabes exactamente para qué te va a servir cada concepto, cuál es el uso y la finalidad que va a tener en términos de tus constructos para poder después, insisto, diseñarlas y darle sentido a los instrumentos y técnicas de acopio de información, y obviamente para poder analizar los datos que tienes, que vas a ir obteniendo a través de los ejercicios de investigación. Entonces, por eso quería comenzar hoy primero con esto, porque me parece que hasta donde hemos avanzado y lo que hemos discutido, ahora nos obliga a tener muy claro que el estudiante no se tiene que quedar con el cuadrito, del cuadrito tiene que comenzar a dar el salto para construir texto. Y ese texto se llama protocolo de investigación o proyecto de investigación. ¿Cómo ven, colegas? ¿Preguntas? ¿Qué piensan de este otro ejercicio que acompaña, digamos, a los estudiantes y que sirve también como herramienta para que nosotros también no seamos muy enfáticos en para qué sirve cada cosa, ¿no? ¿Qué dicen, colegas? ¿Qué les pareció este otro ejercicio que vamos a hacer? ¿Sí queda claro? También pregunten, ¿eh? Ya saben que para eso estamos. Aquí en el chat, a ver, ¿hay preguntas? Escuchamos. No, Nick. No hay. Los escuchamos, queridos asesores. Por una parte, sí, quedó muy claro. Quedó muy claro, doctor, porque creo que son tips que van como ayudando al acompañamiento. Y justamente lo que usted dice, esto es para esto para esto, y creo que es un apoyo grande. Así es. Dicen que está clara y me parece que sí. Si está claro, entonces seguimos avanzando. ¿Por qué les quería compartir este ejercicio? Porque en el marco de la investigación, digamos, si algo se ha podido aprender, por lo menos, no solamente yo de manera individual, sino en todas las experiencias que he apoyado, compartido y trabajado, muchos de los que a veces hacemos o asesoramos investigación, se nos dificulta mucho explicar al estudiante el sentido que tiene hacer fichas de trabajo, por ejemplo, o utilizar conceptos para después armar, decía yo, guías de observación, de entrevista, cuestionarios. Y yo la semana pasada señalaba que cuando yo operacionalizo un concepto, es decir, el concepto de gamificación, de estrategia de aprendizaje o de evaluación, y yo lo quiero hacer observable, estoy obligado a entender perfectamente bien a qué le llamo evaluación, a qué le llamo aprendizaje, a qué le llamo gamificación, porque mi tarea en el ámbito de la investigación es hacerla observable. Y es ahí donde va a haber una relación directa entre la técnica de acopio de información y el constructo o concepto de base. Y decíamos que mucho por eso se llama, digamos, se vuelven en categorías de análisis, ¿no? El concepto teórico, la categoría teórica se convierte en una categoría de análisis porque permite construir y después permite servir como herramienta para poder analizar, para poder interpretar lo que los sujetos dicen, hacen o piensan con relación a ese concepto que estoy tratando de abordar. Y de repente los estudiantes, por lo menos cuando se observan varios trabajos de investigación, se da uno cuenta que dejan el marco teórico por un lado, es decir, ya sé que un marco teórico puede ser muy grande, muy extenso, bastante bonito y con un montón de conceptos, pero al momento de llevarlo
al terreno de uso para el diseño de herramientas de acopio de información y posteriormente para su interpretación y análisis, algo se queda en el camino. Más bien todo ese corpus teórico se queda en el camino y ya no se alcanza a percibir exactamente para qué se usó o cómo se usó. Entonces, esta primera parte a mí me parece que en el caso de ustedes como asesores, tendríamos así, como estoy tratando de hacerlo, que ser muy claros con los estudiantes. La semana pasada que estuvimos trabajando con ellos, con los alumnos de la licenciatura, decían, es que es mucho trabajo, y me decían, ¿quiero un ensayo? Le digo, no, es que no quiero ningún ensayo, quiero que entiendan sus conceptos. Porque si usted no entiende su concepto, no entiende cuáles son los conceptos de base, no va a saber qué está buscando, no va a saber. Entonces, suena bien describirlo, por eso les puse lo de Wikipedia, suena bien bajarlo de Wikipedia y que te lo definan rapidito, ¿no? Pero eso no resuelve el asunto de dónde viene, en dónde se instaló, en qué tipo de soporte, cómo lo voy a usar yo, o por qué a mí ese concepto me sirve para tal o tal cual cosa, ¿no? Y en ese sentido es cuando les insistíamos mucho a los estudiantes que hacer fichas es un trabajo, si ustedes quieren, un poco laborioso, porque significa primero que se van a tener que sentar a leer, se van a tener que sentar a interpretar y analizar el texto y después a identificar las ideas centrales, podrían hacer incluso mapas conceptuales para entender de manera global y después poner los conceptos de base o los grandes conceptos, los subconceptos, ¿no? Para que uno vea cómo se van desprendiendo y con base en ello, insisto, el sujeto o el estudiante pueda tener mayores herramientas para poder usarlo posteriormente. Esa es una cuestión. Y la otra, decía yo, porque cuando voy a pasar yo al análisis del trabajo de campo, estoy obligado más o menos a echar mano de ese concepto para convertirlo en una categoría analítica. El día de ayer les mandé un documento como este, ahorita lo voy a volver a presentar, que a mí me gustó mucho, y me gustó porque cuando lo conocí en 1996, ya llovió, conocí este texto. Bueno, este es el texto de Javier Vargas, ¿ya lo ven? Es el que les envié. Me dicen si ven, ¿eh? Ya se ve. Es Sí, el texto que les envié de Javier Vargas, y aquí es donde le digo que este sujeto, digamos, me gusta porque no solamente se queda con una visión, digamos, como instrumental sino hace una discusión de entrada de orden conceptual en términos de las posturas epistémicas, las metodologías, los métodos, los enfoques y métodos más hermenéutico-interpretativos, ¿no? Y a partir de allí, él comienza a plantear algunas ideas muy concretas de cómo recuperar datos, cómo generar y revisar esta consistencia epistemológica y teórica con respecto a las etapas del diseño de investigación, todo lo que es el trabajo de campo, y todos estos pasos que están puestos aquí, les digo que por cada uno de ellos, o casi por cada uno de ellos, elaboró una capsulita de video. Entonces, te digo que por eso digo que tiene casi de todo, y está muy coherente con su planteamiento, ¿no? Ese es Javier Vargas y ese es el texto que les envié. Y este es el otro que les decía yo que en algún momento cuando estaba yo haciendo la tesis del doctorado, me enfrenté al dilema de ¿y cómo se utilizan los conceptos para hacer análisis de dato? ¿No? ¿Qué puedo yo hacer y desde dónde se puede trabajar el dato? Y de esta forma, entonces, comencé a buscar, hay un montón de procedimientos, bueno, en los libros de metodología todos dicen, hay que hacer análisis de datos, pero realmente nadie te dice cómo hacerlo, cómo se trabaja o desde dónde. Y entonces, cuando uno utiliza, por ejemplo, estos programas del Atlas Team, ¿no? En la que, y tú pones, cargas toda la información derivada de tus observaciones o las transcripciones de entrevistas, y le dices que te identifique, ¿no? Tales conceptos, etcétera, lo que te va a hacer es agrupar e identificar en cuántos espacios y en cuántos lugares aparece repetido esa frase o el concepto que tú le cargas, ¿no? Y en ese sentido, entonces, se convierte en una especie de herramienta que te permite no solamente ver recurrencias, sino uso en función del discurso, de la práctica del sujeto, del concepto que estás buscando. En términos generales, para eso sirve, ¿no? Y entonces lo puedes encontrar ahí en términos de su frecuencia. Y cuando estábamos haciendo, yo
en el 96, no, en el 98, 2000, que estaba haciendo mi tesis de doctorado, ya había yo conocido este libro porque era uno de los que usaba cuando daba clases ahí en el ISEM de metodología, y ya lo había usado pues, potencialmente en un trabajo de investigación que estábamos haciendo que financió CEP CONACYT en aquel entonces para un profesor que era el titular y yo que era su chalán, ¿no? El caso es que encontramos este texto y que me llevó mucho me pareció una propuesta bastante interesante. Se llaman análisis de dominios y es un método que proviene de un sujeto que se llama Spradley. Y entonces, el análisis de dominios es la inclusión de términos en una serie de fórmulas muy concretitas que ahorita les voy a explicar. Dice, seleccionar, y son relaciones semánticas simples de Sprague, ¿no? Se le llaman también análisis de dominios. Y decía él, hay una serie de reglas que tienen que cumplirse o se cumplen en el marco de los discursos o las prácticas de los sujetos. Por ejemplo, X es una clase de Y, que se llama a esta inclusión estricta. X es un lugar de Y, X es una parte de Y, que es una cuestión espacial. X es un resultado de y X es causa de Y, que es causa-efecto. X es una razón para hacer Y, que es una relación de razón. X es un lugar para hacer Y, que es lugar para actuar. X es usado para Y, que es función. X es una vía para hacer Y, que es medio fin. X es un paso para Y, que es secuencia. Y X es un atributo de Y, que es atribución. Estas relaciones semánticas son re interesantes cuando se trabaja más en el análisis de datos para la gente que se inicia en el asunto de la investigación. Y aquí les va el ejemplo que pone él, ¿no? En términos de la relación semántica estricta. Aquí está el ejemplo muy concretito, fíjense. En una relación estricta de un término inclusivo, yo podría hablar de la evaluación o la técnica de evaluación, y yo podría ir a observar a lo largo de clase todas aquellas acciones, manifestaciones, discursos o prácticas que están relacionadas con la evaluación. Aquí habla de las técnicas, y entonces cuando alguien identifica que hay en el aula de clase o en la práctica del profesor algo que se llaman exámenes orales, exámenes escritos, observación, revisión de cuaderno y diario, y entiende que todos estos son usados de manera distinta, pero también recurrente para poderlo evaluar, y fue técnica y de alguna manera se convierten en un tipo de técnica o procedimiento de evaluación, entonces se puede confirmar esta regla que está puesta. X es una clase de Y. Un diario, un examen, un cuaderno, una observación, es una clase de técnica de evaluación. Y entonces yo puedo aquí agrupar, Sprague usa este término, el análisis de términos de dominio como el dominio sombrilla, le llama él, ¿no? Como una gran, imagínense una sombrilla cuando lo abren, y esa sombrilla le cabemos nosotros adentro, o 2 o 3 personas, y esos conceptos caben dentro de, o esas manifestaciones caben dentro de. Y yo puedo tener entonces un concepto mucho más amplio, evaluación, ¿no? O evaluación formativa, y entender que evaluación formativa se refiere a el seguimiento que le dan los profesores a las conductas y a las actitudes de los chicos, a la evolución de los aprendizajes mediados por un contenido, a los procesos de seguimiento que hacen acerca de las tareas entregadas, a la participación que tiene el niño de manera constante en el aula de clase y que es valorada a la entrega de trabajos o la revisión de trabajos y los sellitos que yo le pongo. Si a todo eso yo le llamo evaluación formativa, entonces todos ellos caben dentro de. Y cuando yo analizo el concepto de evaluación formativa, entonces lo que hago justamente es decir, hay tipos o hay maneras en las que los profesores han entendido la evaluación formativa. De acuerdo con tal autor, la evaluación formativa es A, B, C y D, y en la práctica se expresa así, así y así. Y entonces junto teoría con práctica, con el dato que se observó o el dato que se recabó. ¿Sí me explico, colegas? Sí, sí queda que se entiende el ejemplo. ¿Sí pido o no? ¿Sí? ¿Sí es claro el ejemplo o no? ¿O está muy Sí, loco? claro. Sí, ¿No? compañeros, No, los sí, escuchamos. sí, doctor, queda claro cómo
yo creo que esta es una de las partes que resultan a veces un poco complejas, porque se requiere cierta abstracción para entender que como de un constructo podemos pasar a objetivar, ¿no? ¿Cómo vamos a evidenciar? Entonces, esta parte que acaba de, este ejercicio es muy valioso, doctor. Yo le pediría, si pudiera repetir esta serie de ideas que acaba de decir. A mí me acaban de dejar muy claras los pasos que hay que dar, pero creo que sí sería bueno repasarlo un poco, doctor. Ok, por favor. Lo vamos a repetir de nueva cuenta y además voy a poner, digamos, cómo yo mismo lo usé en el marco de mi tesis de doctorado, porque digo que en la tesis de doctorado traté de usar el análisis de dominios de Stradley, ¿no? En los otros trabajos he usado más bien el triángulo invertido de Bertelli, he hecho también análisis de contenido, he hecho muchas cosas, pues, como para probar y para experimentar, y también para poder, ¿cómo se llama? Someterme, pues, a este ejercicio que finalmente le toca hacer también al investigador, ¿no? Probar estas cuestiones relacionadas con las propias ideas o las propias rutas metodológicas que puede el profesor desarrollar y acompañar con sus estudiantes. Entonces, va de nuevo. Doctor, sí, dime. Doctor, perdón que lo interrumpa. Podríamos, partiendo de esa ruta o haciendo ese ejercicio, podríamos llegar a la ponderación. Por ejemplo, que una vez que ya identificamos, como usted decía, como esos campos semánticos, encontrar la forma de ponderar, creo que eso nos ayudaría todavía más, doctor, porque a la hora de procesar, antes de hacer el análisis y que asignamos incluso algún dígito que nos sugiera predominancia, que nos sugiera que se aleja, creo que esa parte también sería muy útil, doctor, por favor. Claro, pero ellos, ahorita lo vamos a hacer y lo vamos a hacer también en función, por eso decía que es muy importante y que esto que tú señalaste al inicio, Anabel, cuando yo tengo muy claro los conceptos o los constructos, entonces yo me voy a dar cuenta de cuáles son los que se apegan más o se acercan más al concepto de base, ¿estamos de acuerdo? O cuáles son aquellos elementos que se van despegando y que ya no corresponden de manera total, ¿estamos de acuerdo? Y en ese sentido, entonces, aunque yo pueda encontrar, voy a poner de nueva cuenta el ejemplo, que la evaluación formativa, de acuerdo con Casanova, tiene que ver con este proceso que da cuenta de la evolución del aprendizaje del estudiante en un periodo de tiempo que le permite adquirir cierto tipo de conocimientos A, B, C y D. Y cuando yo veo que ese concepto puesto en práctica para el profesor significa que para él la evaluación formativa tiene que ver con poner sellos y tener un recuento de sellos constantes, y a eso le llama evaluación formativa, entonces ahí lo que no hay es una relación directa con el concepto de evaluación formativa. ¿Estamos de acuerdo? Y en ese sentido hay un alejamiento del concepto o hay una percepción diferente del concepto de lo que es evaluación formativa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso, qué bueno que hiciste esa pregunta porque así es, de repente, no solamente por la frecuencia, sino la recurrencia y la aproximación que se tiene del concepto frente a las acciones, a las prácticas y a los discursos de los sujetos, va a mediar nuestra interpretación, nos va a permitir incluso hacer algunos análisis críticos más reflexivos acerca de, bueno, si a esto le están llamando entonces evaluación formativa, habría que repensar entonces cómo aquí aparece o puede aparecer la evolución del aprendizaje. Pienso un poco porque si esto ya lo hicimos alguna vez, ¿no? Si los profesores piensan que poner sellos es evaluación formativa, o poner en el aula de clase un papel bond diciendo que vino todos los días, llegó peinado, trajo los materiales, etcétera, eso es evaluación formativa, y creo que la gente no alcanza a entender a qué se refiere el concepto de evaluación formativa, pero en la práctica está haciendo otras cosas, ¿no? Y eso te permitiría como evidenciar estas discrepancias que hay entre el concepto, ¿no?, y la práctica de los sujetos. No de manera de denuncia, sino
más bien en la forma en cómo se materializa una concepción o una representación de evaluación formativa, por ejemplo. Y en ese sentido es que el sujeto que hace la investigación tiene que tener muy claro su constructo, porque si no, digamos, el riesgo que puede suceder aquí con esto mismo que tú señalas es que el estudiante diga, bueno, es que la formación y la evaluación formativa, pues sí es esta de poner sellitos, ¿no? No, a ver, el profe dice que para él la evaluación formativa es A, B, C y D. En el concepto dice que es tal, y entonces el resultado de esa interpretación me tiene que llevar a mí a establecer una especie de análisis que me permita hacer esa crítica a la realidad. Exacto. Porque Sí. si no, podríamos decir, ya ven, hagan evaluación formativa y pongan sus fichas, y pongan los sellitos, y por ahí no va el asunto. Por eso la importancia del constructo, y qué bueno que haces esta pregunta, mi querida Anabel, porque justamente ese es el punto en donde el asesor interviene para enseñar al estudiante a usar ese concepto de base, ¿no? O esos conceptos de base para poder acercarse a información o dato empírico que le permita interpretar esa realidad, analizarla y interpretarla. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Y ahora sí va, entonces, regreso al ejemplo que les estaba yo planteando, ¿no? Me dicen si ya se ve otra vez. Ya Ya ven vemos el su texto, pantalla. ¿verdad? Ya. Ya se ve. Ok. Ese es el libro que salió después de que hice mi tesis de doctorado, ¿no? El libro está publicado por Plaza y Valdés. Esta es una versión, creo que de las que se hicieron ya previas para la publicación, porque creo que esta ya trae hasta el prólogo que había hecho Tere Llorén para el libro. Al rato, ahorita se los mando, también no se los puse, pero se los mando. El libro sí está publicado por Plaza y Valdés. Y les decía yo que, voy a avanzar hasta por acá, ¿no? Porque puse como anexo el procedimiento. Y cuando estábamos haciendo todo este análisis, Tere Llorén me decía, ¿y cómo lo vas a trabajar? ¿Desde dónde? Fue ahí que me puse a buscar desde muchos lugares y encontré este procedimiento para la información. Ahí fue cuando recordé que había leído a Stradley y que me gustaba mucho la forma en cómo estaba planteado este asunto de las inclusiones estrictas, ¿no? X es una clase de Y. Y ocupando este ejercicio de relación semántica, lo que comencé a hacer es agrupar información que tenía yo de las entrevistas, de las observaciones, de los diarios de los estudiantes, de los documentos que me habían entregado, y comencé a armar una especie de red de categorías. Hice unas canijas sábanas que llenaban una mesa de 2 metros, tratando de encontrar relaciones, no solamente semánticas, sino redes de relación. Trataba yo de encontrar a qué le estaban llamando qué cosa y por qué. Y particularmente puse el ejemplo solo aquí de un par de cosas, porque esos conceptos o estas categorías yo ya las estaba trabajando o estaban siendo trabajadas en el ámbito. Lo que era un buen maestro, un buen alumno, un mal maestro, un mal alumno, ¿no? Y entonces yo comencé a rastrear todas aquellas ideas que en el ámbito de los discursos o de las prácticas de los estudiantes de las escuelas normales estaban hablando del bueno y del mal profesor. Y distinguía yo lo que decían los alumnos de los profesores, cada uno en su propia perspectiva, y traté de armar entonces a partir de ahí esta red semántica, un poco para tratar de encontrar incluso los antagonismos. Había estudiantes que decían, es que para mí un buen alumno es aquel que desarrolla el pensamiento crítico y puede criticar o puede alegar con los profesores, ¿no? Y había otros que decían, no, para mí un buen alumno es aquel que entrega las tareas y las hace bien para que el profesor le saque buena nota. Y el alumno, todo el mundo decía, no, ese es un mal alumno porque es un alumno mediocre, que siempre se está conformando con entregar, que es un alumno que queda bien, que es lamebotas. No saben cuántas cosas encontré. El asunto es que cuando uno comienza a hacer esta red de relaciones y trata de asociarlas en términos de atributos, yo usé aquí el concepto de hábitus, ¿no? Un concepto que traje de Bourdieu para poder encontrar una serie de cualidades o atributos que distinguen a un sujeto en función del tipo de prácticas, acciones, discursos que tienen, y en ese sentido uno comienza a entender allí que estos atributos que se son adjudicados de bueno, mal alumno, bueno, mal profesor, tienen que ver mucho con
este conjunto de ideas, creencias, representaciones, conocimientos, prácticas que tú tienes, ¿no? Experiencias que has vivido, y en ese sentido, obviamente, armar la red de relaciones no era nada sencillo, ¿estamos de acuerdo? Tenía que ver con que yo tratara de atar todas las piezas para encontrar aquellos discursos que eran coincidentes, que eran inclusivos o que eran yuxtapuestos, es decir, que eran contrarios a, aun cuando estuvieran hablando de lo mismo. Por eso decía yo que había estudiantes que decían, es que para mí un buen alumno es ese que se le enfrenta al profesor, ese que lee, ese que expresa lo que siente, y el otro decía, no, pues para mí es aquel que llega temprano, entrega las tareas, saca 10, no da problemas, y entonces aquí teníamos dos cosas totalmente encontradas, ¿no? Y cuando esto lo metía yo al terreno ya del trabajo de campo, ya de la redacción, me llevó a armar 2 capítulos que en el ámbito de esta tesis y después ya el libro quedaron prescritos así, ¿no? Uno, este capítulo que se llama, a ver si está aquí, ¿cuál es? Esta es la parte teórica. Este capítulo, forjando maestros, los procesos de instrucción en la escuela normal. Y aquí yo hablaba justamente del buen maestro, del buen alumno y del mal alumno, ¿no? Y como hay una serie de prácticas que se ritualizan en las escuelas y que van definiendo desde la percepción de los profesores, desde los imaginarios y representaciones de profesores y alumnos, lo que es o no un buen alumno, lo que es o no un bueno o mal profesor. Y en ese sentido iba discutiendo todo este ejercicio en términos de cómo es que vamos adquiriendo cierto tipo de nociones e ideas que nos permiten estar en una u otra posición, y en algunos casos los podemos incluir, ¿no? En este ejercicio que decía yo de Spradley, ¿no? De todos estos pueden ser considerados como buenos alumnos, pero también en la lógica de los propios alumnos hay diferenciaciones, y hay aquellos que estos los consideran como buenos, y estos, en lugar de ser buenos, para ellos son los malos. Total que cuando iba yo exponiendo aquí todo lo que implicaba ser bueno o mal alumno, nos llevaba en aquel entonces, por lo menos a mí, a ir discutiendo y analizando lo que decían los alumnos acerca de sí mismos, lo que veían con los profesores y cómo iban ritualizando, ¿no? Y en el otro capítulo que ustedes van a ver aquí ahorita, yo no se los voy a leer, pero se los voy a enviar. Al fin el libro ya anda publicado ahí. Nada más acuérdense que está publicado por Plaza y Valdés, ese es el nombre, la editorial que lo publicó. Las prácticas pedagógicas entre el ideal y la realidad. En ese entonces también esta idea de prácticas y la forma en cómo se iban viendo, no como buenos profesores o malos profesores, también estaba relacionado con el tipo de actuaciones que tenían. El punto es, mis colegas, es que para poder construir texto, ¿no? Para poder interpretar y analizar información, se requiere justamente no solamente del dato empírico, se requiere de conceptos y categorías que nos permitan a nosotros enlazar toda esta discusión que estamos teniendo para poder construir y para poder elaborar una especie de texto que nos ayude a mostrar lo que nosotros encontramos en torno a esa realidad. Entonces, esta fue la idea, en la ruta metodológica que yo seguí, la ruta de análisis de datos, en aquel entonces, en el 98-2000, porque esto ya tiene 21 años, 21 años, ya cumplió, ¿no? Y fue ahí como yo me comencé a trabajar en este procedimiento de Spradley, que para mí resultó bastante interesante, ¿no? Y es ahí donde se encuentra justamente de nueva cuenta este procedimiento. Yo seguí este ejemplo, y seguirlo, digamos, en el buen sentido del uso que le damos, ¿no? Cuando yo incluyo en el concepto de buen maestro o buen alumno tales y tales condiciones, entonces mi término inclusivo era buen alumno o buen profesor. Y los términos incluidos eran un buen alumno el que cumple, un buen alumno el que es crítico, un buen alumno, y así puse mis términos. Y cuando yo revisaba los fragmentos de texto que lo describían, o encontraba también estas discrepancias en términos de la yuxtaposición, con relación a aquellos
atributos o cualidades que eran depositadas en alguien, ¿no? Y que lo hacían ser bueno a los ojos de ciertas personas, pero malo a los ojos de otras, ¿no? Hagan de cuenta entonces que para un profesor, un buen alumno sí es el que cumple y llega temprano, el que trae todas las tareas, el que no le falta el respeto, el que está siempre activo a la clase, y es malo el que de repente lo está cuestione y cuestione, el que lo está critique y critique, y en la percepción del profesor, eso es al revés, del alumno, o de algunos sectores de alumnos, pues es al revés, ¿no? Y uno encuentra ahí entonces también los discursos encontrados, ¿no? Los puntos de tensión entre aquel sujeto que estás investigando y que por un lado en su discurso dice, no, pues aquí también está normal, formamos alumnos críticos, analíticos y reflexivos, ¿no? Algo que viene desde el 84, no tiene que ver nada con en el 97 se recuperó esa idea de formar alumnos críticos, analíticos y reflexivos, pero quienes pasaron por la licenciatura como yo desde en la primera generación de licenciados en educación primaria, ese era el fundamento, ¿no? Y te tenían que formar alumnos críticos, analíticos y reflexivos que además emprendieran un camino sobre la ruta de la investigación. Que esa fue la crítica que se le hizo al plan 85 y que dio paso al plan 97. El punto es que mientras los profesores seguían diciendo que en las escuelas formaban alumnos críticos, analíticos y reflexivos, y ese era su discurso sobre el tipo de buen alumno que iban a formar de acuerdo con el perfil, cuando estaban en la clase no toleraban que un alumno fuera crítico y reflexivo y que en esa crítica y reflexión la utilizara para poder confrontarse de manera deliberada cara a cara con él. Entonces, resulta muy interesante esto porque permite tener una visión mucho más compleja y profunda de las cosas, permite también desarrollar otro tipo de capacidades de análisis para poder entender cómo usamos y aterrizamos el concepto y cómo un concepto, siendo operacionalizado, puede ser visto en la práctica y vivido y significado de muchas maneras por los sujetos a los que observamos. ¿Sí me explico, colegas? Y esa es la tarea del investigador, ¿están de acuerdo? Encontrar en la madeja el conjunto de relaciones, interacciones que se da entre el concepto, la práctica, el discurso, la acción, la interacción, y a partir de ahí, como decía Anabel, poder distinguir aquellos que se acercan más, aquellos que se alejan, aquellos que entran en conflicto, ¿no? Si a eso le llamas ponderación, estoy totalmente de acuerdo, mi querida Anabel, porque nos ayuda un poco entonces a entender que no todos piensan de la misma manera, que las expresiones, los discursos y las prácticas pueden ser analizados de distintos modos y a partir de ahí entonces vale la pena que quien hace investigación tenga muy claro cómo va a usar ese concepto como categoría de análisis. ¿Sí, colegas? ¿Les ayuda? Les voy a mandar mi tesis para que la vean, pues, esa no la he subido, pero... También, doctor, el primer ejemplo que compartió el de usted, mis estudiantes. sí, por favor, porque ¿no? yo sí pensé que estaba en todos los no, porque... 25,000 materiales que mandó ayer, pero no está. Me dicen que no está, entonces también si nos lo puede compartir. Es que te digo que lo hicimos para nuestros estudiantes, para... De inglés, ¿no? Así es, para los estudiantes de inglés, y Sí. y yo se los quería compartir para que vieran cómo estamos transitando del cuadrito, digo que es el cuadro es como una especie de esquema que es, cuando yo se los presentaba, traza la ruta completa incluso de investigación, no solamente de elaboración del proyecto, porque el propio cuadrito define que de una vez que usted ya tiene la pregunta muy clara, piensa en la ruta metodológica y técnica, cómo va a poder usted obtener información y después cómo va a procesar y analizar la información. Cuando yo proceso y analizo la información, ya eso ya me da pauta o me da, digamos, el insumo para armar el informe de la tesis, o sea, hablar ya de la tesis en sí misma, ¿no? Sí, y creo que el ejemplo de la categorización, de formar las redes de categorías, está estupendo, porque creo que eso, sobre todo para los instrumentos cualitativos como el diario y como son las guías de observación, permite mucho categorizar esa recogida de datos, ¿no? Y ese cuadro que usted nos comparte en los anexos de su libro, que por cierto, quienes hemos dado bases para la docencia en el curso propedéutico, nos ha tocado abordar textos del doctor Mercado.
del ser maestro, precisamente. Entonces, creo que estos materiales que nos comparte y que además, pues bueno, en este caso, hechos por usted mismo, nos dan un panorama pues más amplio para nuestro ámbito de acción y para quienes van a ser asesores de tesis, pues bueno, estos ejemplos prácticos que está compartiendo, pues creo ayudarán mucho en la tarea que ya está emprendiéndose. Gracias, doctor. Yo espero que sí. Ya los dos documentos que no te había anexado, que es las instrucciones para seguir avanzando nuestros estudiantes, más ese texto de la versión PDF que se envió a la editorial para la publicación, ya la tienes ahí, ¿no? Les digo que el libro está publicado por Plaza y Valdés, se publicó en el 2007, tardamos como 2 años en que saliera a la luz, quizá más de 2 años por cuestiones no técnicas, sino por cuestiones mías de negligencia. Pensaba, fíjense, les voy a platicar qué pasó con esa tesis. Cuando yo me gradué, ahí la dejé guardada como guardas todas tus tesis, y alguien me insistía porque regresé a la Universidad de Morelos un par de veces a dar a intercambiar pues con los colegas que estaban en el programa de doctorado, y alguien me dijo, ¿y dónde lo puedo consultar? Le digo, pues está en la, ¿cómo se llama? Pues en la biblioteca de aquí de la universidad. Y dijo, ¿y no has pensado que se publique? Porque todo lo que está puesto ahí puede ser de mucha ayuda, y además es un tema interesante porque ese texto está más centrado en documentar y analizar los rituales en la escuela normal, asociados a los procesos de instrucción, a las prácticas y a la transición de ser alumno y convertirse en profesor. Entonces trabaja nociones de cultura, identidad y un montón de cosas. Y de ahí salió la idea. Entonces, en aquel entonces tenía un amigo que recién le habían publicado un libro también en Plaza y Valdés, Inés Lozano, con el quien hice el libro de cómo investigar la práctica, y me dice, oye, yo conozco a los de la editorial, porque van a publicar un libro mío. Ah, poco le vale, pues. Y entonces tomé mi manuscrito, me fui a buscar las oficinas, toqué la puerta ahí de Plaza y Valdés, les dije, oigan, fíjense que tengo un manuscrito, es una tesis de doctorado así asado, se las quiero dejar para ver si les interesa que la publiquemos y me diga qué es lo que procede. Para no hacerles el cuento largo, me dijeron, pues deje su manuscrito, regularmente tardamos 1 o 2 meses en responderles porque nuestros revisores tienen que ver si vale la pena o no. Así sucedió, lo dejé, y a los 8 días ya me habían hablado. ¿Sabe qué? Lo publicamos. Entonces, no me esperé ni siquiera 2 meses. A los 8 días le dijeron, va a la publicación, lo hacemos, y así salió. Entonces, primero fue negligencia mía, después fue, digamos, suerte y en términos del libro, y entonces se publicó, y esta es la versión que se entregó para la editorial y su revisión final. Entonces, esa es la historia de ese libro y de esa tesis en aquel entonces, ¿no? Y ojalá les sirva y les ayude. Todo el aparato, todo el primer capítulo, el segundo capítulo, porque el primero es el objeto de estudio, el segundo capítulo es un ejercicio de que le estoy planteando, de cómo utilizar conceptos y categorías para armar un texto o para construir un texto que te permita a ti sostener y tener una postura teórica con respecto a los conceptos que vas a tratar, ¿no? Déjenme mostrárselos para que lo puedan ver, porque ayuda mucho. Yo de repente sigo insistiendo que uno aprende mucho de lo que lee de los demás, de lo que construyen los demás, ¿no? Y en ese sentido, no sé si vean, ¿sí se ve? Sí, sí se ve. Sí, doctor. Ajá. Miren, cuando armé este capítulo, el 1, nada más, el 2, perdón, observen esta cuestión: herramientas conceptuales y metodológicas para repensar la formación inicial de los maestros. Y obviamente hasta lo tuve que bautizar, cada capítulo está bautizado y tiene un nombre no técnico de marco teórico, marco metodológico, instrumentos. No, cada capítulo tiene un nombre porque ese es el enfoque que seguí, ¿no? Un enfoque de aproximación etnográfica que tomó como técnica de análisis de datos las relaciones semánticas de Sprague. Y fíjense los conceptos que están aquí: interacción en la configuración del ser maestro, cultura y sistema social e identidad,
eticidad y formación en el marco institucional, prácticas ritualizadas en los procesos de formación, recorriendo vereda, haciendo camino, la construcción del objeto de estudio, la mirada metodológica, las técnicas de acopio, estrategias para la comprensión e interpretación, el objeto de estudio, sus dimensiones y escenarios. En estas páginas yo concentré toda la discusión conceptual y no hay un concepto que esté puesto aquí, en este capítulo, que no esté usado como herramienta de análisis en los otros 3 capítulos que faltan. Entonces yo sí pienso, y a mí me quedó muy claro, que la única manera de no fragmentar incluso nosotros mismos el conocimiento es que si yo voy a usar el concepto de cultura, ¿no?, el concepto de identidad, lo tengo primero que bajar al terreno de mi campo objeto de estudio. Yo entendí que había un concepto que se llamaba interacción, pero la interacción puesta en el contexto de la formación inicial es otra cosa. Y te obliga a ti a hacer los amarres con tu objeto de estudio para poder aterrizar ese concepto. Y a partir de ahí entonces podríamos entender cómo cada uno de nosotros, en la medida en que va integrando conceptos, no los pone solamente como un parche para rellenar, sino como una herramienta después. Primero para sostener, para argumentar y construir de manera mucho más sólida tu entendimiento acerca del objeto, y en segundo lugar para que después tú lo utilices como un referente que te permita interpretar los datos, ¿no? Entonces comencé a trabajar los conceptos, pero siempre los llevaba al terreno de la formación inicial. Todos los que estaba yo revisando siempre fueron a parar al terreno de la formación inicial, no importa cuál fuera el concepto de identidad, el de cultura, el de sistema, todos los conceptos, todos aquí están aterrizados en el campo de la formación docente. Tomo el concepto y lo llevo a, ¿no? Por ejemplo, fíjense en yo establecí una relación entre, que la recuperé, por ejemplo, de Clifford Geertz, ¿no?, acerca de la relación entre la cultura y el sistema social, para ver cómo se da la interrelación y cómo el conjunto de creencias, valores, actitudes, símbolos expresivos se vincula o se articula con una red existente de relaciones humanas. Y digo yo que esta forma de entender y concebir la cultura nos conduce a establecer 2 precisiones. En primero, conviene insistir en que, dado que la cultura se crea y recrea en contextos históricos, socialmente estructurado, entonces las creencias, valores y actitudes a través de las cuales se interpretan y da sentido a la vida no resultan ser los mismos para todos. En el proceso de formación de maestro, la interpretación que se hace de la cultura es diferente en cada caso. Por ejemplo, no es igual la interpretación que se hace a un estudiante varón en la escuela normal, que ingresó por una tradición familiar, que proviene de un estatus socioeconómico de nivel medio y que vive en un medio suburbano, que aquella quizás es un estudiante que ingresa a la carrera por falta de oportunidades de ingreso a otras instituciones con un estatus socioeconómico de nivel bajo y que ve en el magisterio una forma segura de concebir empleo, ¿no? Lo mismo se puede asignar para cada escuela, para cada sujeto Entonces lo que iba yo haciendo es articular conceptos para utilizarlos, ¿no? Y hablaba yo, por ejemplo, aquí en el sentido, tenemos que hay una subcultura magisterial a la que nos referimos como cultura magisterial, que está, como toda cultura, verbalizada en el discurso, cristalizada en el mito, en el rito y en el dogma, incorporada a los artefactos y a los gestos y a la postura corporal, incluso en el vestido. Sostenemos también que dicha cultura no puede entenderse al margen o fuera de las estructuras y los contextos. ¿Por qué iba yo hablando de todo esto? Porque cuando estaba haciendo el trabajo de campo y cuando estaba yo recuperando los datos, no saben el peso simbólico que tiene el uso del uniforme, no solamente para la presentación, sino para ungirse como profesor o para presentarse como maestro en una escuela. Entonces, hay un montón de códigos y de carga simbólica en cosas que podrían resultar bastante irrisorias, pero no lo son en el marco de las culturas y de las creencias, ¿no? Entonces, cuando yo estaba haciendo todo esto, decía que, y sigo insistiendo, no lo he dejado de hacer, que uno no hace marcos teóricos solo porque se me dé la gana. Y cuando yo leo tesis donde los chicos siempre ponen, es que Piaget y Vygotsky, pero no tiene nada que ver con su tema, ya valió. Eso quiere decir que nunca entendió los conceptos. No sé si me explique. Que no usó de manera pertinente los conceptos de base. Y que entonces lo que convirtió es un apartado que se llama marco teórico y lo utilizó como relleno. Así no sirven, en mi opinión. Primero, no te ayudan a crecer.
no te dan el chance de entender de una manera distinta y discutir con los autores. Y en segundo lugar, no se convierten en herramientas para poder, decía yo, diseñar instrumentos de acopio de información y después convertirse también en herramientas para convertirlos en categorías analíticas. ¿Sí, colegas? ¿Aclara todavía más esto o no? Sí, sí, doctor, muchísimas gracias. Doctor, entiendo que entonces usted trabajó con entrevistas en su tesis. Así ¿Hizo es, entrevistas a profundidad? ¿Mandé? ¿Hizo entrevistas a profundidad? Hice entrevistas a profundidad y observaciones. Estuve casi 2 años metido en 2 escuelas normales del Estado de México. ¿A cuántos sujetos entrevistó, doctor? Tuve en esos 2 años alrededor de, porque fue una generación, bueno, coincidentemente, estuve trabajando con los de séptimo y octavo, porque ahí es donde se cierra el proceso. Son 2 generaciones y en la primera generación hubo como 5 y 7, fueron 12 estudiantes que fueron informantes clave. Y obviamente los 2 profesores del curso de laboratorio de docencia, porque fueron con ellos con los que me enfoqué. En aquel entonces ese plan estaba vigente. Y en la siguiente generación fueron 8 estudiantes, 4 y 4, y también los 2 profesores titulares de los cursos de laboratorio de docencia, porque no repitieron, eran otros. Entonces estuve trabajando con ellos. Mis informantes también hubo una serie de criterios para poder definirlos. Utilicé un par de técnicas que provienen también de las recomendaciones metodológicas. Tú puedes identificar a los informantes clave en función de esta como en recurrencia de señalamiento y después trabajar con el asunto de la técnica de bola de nieve. Es decir, primero lo quise ver, preguntarle a quién podría yo entrevistar, ¿no? Los profesores decían, pues, entrevista fulana de tal, obviamente, cuando me decían entrevista fulana de tal, era la alumna que ellos consideraban que era la más buena en su clase, ¿estamos de acuerdo? La que podría hablar. Y cuando yo le preguntaba a los alumnos, si ustedes creen como de quién sí vale la pena escuchar, ¿no? Sus opiniones, sus ideas, quién de ustedes o de su grupo es de estos alumnos que les gusta explicar, argumentar y estas cosas, y entonces los encontré. Obviamente, antes de poderlos definir, yo hice observaciones en el aula en un par de semanas y los observé también a ellos, ¿no? A ver cómo participaban, qué hacían, y entonces ya después me acerqué, hice todo este procedimiento y el rapport para poderme acercar a ellos. Los profesores de la normal que ya sabían a qué iba yo, el director también, y los demás profes de la escuela sabían perfectamente qué estaba yo haciendo en esa escuela normal, o en las escuelas normales, pues, y esa fue la técnica que ocupé. Y tampoco fueron muchas así entrevistas, he de haber realizado como 3 o 4 entrevistas a cada uno de ellos, si acaso, pues, dependiendo de qué tanto hablaran, ¿no? Y qué tantos sucesos, acontecimientos tuvieran que explicar o documentar. Y en algunos de ellos fue incluso, hubo que hacer entrevistas, digamos que más espontáneas, no planificadas, por derivado de las observaciones. Les voy a poner un caso, ¿no? De uno de los chicos que estuve observando en uno de los ciclos escolares. Este chico se llama José, es el nombre apócrifo que le puse, ¿no? Y este chico era alguien que había llegado a la escuela normal una vez que había dejado trunco sus estudios de Derecho en la universidad, en la UNAM, en la FES Aragón. No pudo terminar ahí, se quedó en el segundo o tercer semestre y ya después entró a la normal pensando que iba a buscar chamba rápido, ¿no? Que tenía que encontrar rápido trabajo y trabajo seguro. Pero era un chavo que era bastante, digamos, extrovertido, ese sí andaba bien punqueto, con sus pelos bien parados, traía sus pantalones de mezclilla todos rotos, unas botas tipo soldado, sus cinturones de estoperoles, ¿no? Era todo un caso. Y cuando yo lo entrevisté por primera vez, me decía que para él la escuela normal era una cosa muy pobre. De hecho escribió, tenía una revista que estaba sacando que se llamaba Normalista Cerebro Pobre, que le cancelaron en su segunda edición luego.
ahí en la escuela normal, pero era un chico de ese tipo, ¿no? Imagínenselo, de esas características, ¿no? Y en alguna ocasión que estaba yo observando ahí, les había tocado exponer un contenido, la mesa estaba sentada en la silla y en la parte de su escritorio, yo estaba hasta el final de la sala, como recomiendan la técnica de observación, participante allí, expectando nada más, y le tocó al equipo de Luis, realmente se llamaba Luis, porque yo le puse otro nombre, Jorge, le tocó a él participar, y de los 4 que iban a exponer, solamente llegaron 2. Y como no pudieron exponer y los estudiantes empezaron, sus propios compañeros, algunos que ya saben que nunca se caen bien, les empezaron a echar carrilla, entonces se empezó a enojar Luis mucho, y de repente cuando le tocó a él y nadie comentaba, nadie le hacía caso, les dijo, incluyendo a la maestra que estaba ahí, ¿no quieren escucharme? No, pues vayan y chinguen a su madre, que se sale. Entonces se sale, y a mí me hizo mucho reír, yo me quedé sentado, tomé la nota, apunté el dato, ¿no? Y después se salió y le decía a la maestra, Luis, ¿a dónde vas? Luis, ¿a dónde vas? Y pues a toda que se salió el chavo, ¿no? Y terminó la clase, terminó la observación y me dijo la maestra, yo necesito hablar con usted. Y ya entonces la entrevisté a ella y después salí a buscar a Luis. Evidentemente estaba en la cafetería y entonces surgió una entrevista bien interesante también porque Luis, igual que otros alumnos, también se movía mucho en la lógica de la cultura de la escuela, ¿no? Tampoco leía todo el texto, leyó el cachito que le tocó. Y como las otras 2 no llegaron, les echaba la culpa. Entonces tampoco era así como tan de cerebro abierto, ¿no? También tenía sus propias restricciones. Y Luis me explicaba que estaba un poco molesto primero porque no había llegado su compañero, en segundo lugar porque no lo pelaban, no le hacían caso, en tercero porque estaba frustrado porque no pudo explicar, y dice, pero reconoció también en ese momento que no había leído el texto y no sabía lo que trataba, pues, en profundidad, y que la manera de zafarse de eso era ser así como es, ¿no? Así decía, así soy yo, bravo, ¿no? Pues órale, pues. Y sí, por eso me salí, y entonces ya me empezó a explicar que no era la primera vez, que ya en otras ocasiones había hecho lo mismo, que incluso a otra maestra a esta misma, maestra, le había roto el ensayo en su cara, así, en una ocasión, ¿no? Porque no le había puesto la calificación que deseaba. Total, que era todo un personaje, entonces, la entrevista fue muy rica, pero fueron esos los ejercicios que me llevaron a estar en campo, me llevaron a entrevistar y a recuperar los datos. Insisto, siempre estaba yo, en aquel entonces estaba yo muy concentrado por un lado, en trabajar la categoría de buen alumno y buen profesor. Y en los procesos de instrucción, cuáles eran los rituales que seguían los estudiantes, ¿no? Y los profesores. Y obviamente encontré muchos rituales en el caso de la enseñanza en la educación normal, particularmente en estos que se circunscriben a cuestiones que están relacionadas con que el profesor, cuando da clases, lo que hace siempre casi de manera universal es distribuir los materiales, organizar a los alumnos en el equipo, pedirles que expongan, sentarse y dar su opinión, incluso a veces, porque me lo llegó a decir la maestra, sin haber leído ella misma los textos, ¿no? Y entonces muchos de los profesores mandamos y generamos nuestras opiniones acerca de lo que pensamos que dice el texto, incluso tampoco sin conocerlo. Entonces, yo documentado todas esas cosas fue genial porque los profesores se abrieron mucho, igual que los estudiantes, y documentando los procesos de instrucción, lo que significaba en torno a ello ser buen profesor, buen alumno, o los rituales en términos de qué procedimiento siguen, ¿no? Y cuáles son las pautas de actuación de los alumnos, pues en ese momento yo estaba trabajando con esos conceptos y buscando en dato empírico ver cómo se reflejaban o cómo se observaban en las prácticas, en los discursos y en las acciones de los sujetos. Eso hice, Anabel. Entonces, desde aquel entonces, bueno, ya antes ya lo hacía yo porque les decía yo que cuando yo me incorporé en la maestría lo aprendí a hacer en el 91, 92, 94 y en el 95, 94, 96, perdón, yo comencé, antes de salir de la maestría me incorporé con este colega que era mi asesor de la tesis a un proyecto de CEP-CONACYT y el que hacía la chamba de trabajo de campo era yo. Entonces a mí me mandaba a hacer todo el trabajo de campo, a procesarlo, a analizarlo, a recabarlo
y él lo organizaba o lo presentaba ya como nuestro. Entonces, aprendes mucho cuando haces la talacha, ¿no? Y en aquel entonces, en el proyecto de CEP CONACYT, pues yo aprendí demasiado porque armábamos grupos focales, hacíamos encuentros, entrevistas colectivas, entrevistas individuales, observaciones, porque aquel proyecto de CEP CONACYT también tenía que ver con las prácticas pedagógicas en la formación inicial en las escuelas normales. Desde aquel entonces investigo prácticas. ¿Sí se entiende, colegas, por qué esta cuestión, por lo menos lo que les he estado queriendo exponer, sí tiene mucho que ver con el tipo de acompañamiento que vamos a hacer con los estudiantes? Y si yo le enseño para qué sirve exactamente cada cosa, el chico entonces ya no se va a perder. Ya no va a andar divagando y va a saber que si va a ser un marco teórico, aunque sea de 15 cuartillas, es un marco teórico suyo. No es un pegote de conceptos, es un ejercicio de integración de conceptos en función de su objeto de estudio, del tema que está tratando, de lo que le interesa indagar. Y que ese concepto o esas categorías o constructos que recupera, finalmente tienen que ser su herramienta fundamental para ir a observar y para analizar el dato. Esa es la relación que guardan. Por eso decía yo que en muchos, cuando no alcanzamos a entender para qué sirve un marco teórico, pues lo que podemos encontrar de manera muy recurrente es que te pongan ahí un apartado que tiene un montón de conceptos que nunca se articulan ni se vinculan y que tampoco son usados de manera pertinente para rastrear o recuperar dato y para analizar ese tipo de dato que se recaba. ¿Sí, colegas? ¿Queda o no queda? Sí, ¿Les da o doctor. no les da? ¿Sí les ayuda? Sí, doctor, muchas gracias. ¿Sí? Muchas gracias. Sí queda. Muy claro. Gracias. ¿Sí? Conste, ¿eh? Porque esta es la última sesión, por lo menos en el marco de estas que están programadas. Ya les dije que si hay otra oportunidad, aunque sea de, como dice acá en mi pueblo y como decíamos cuando tocábamos, aunque sea un palomazo, pues nos echamos un palomazo, ¿no? Para poder ayudarlos a apoyarlos en otro momento, aunque sea de una sesión ya de cuates, digo, para que de una vez que tengamos avances y preguntas más concretas, ¿les parece? Excelente, doctor, muchas gracias. Conste. Gracias. Ok, que va. Entonces, les voy a presentar algo más que me interesa que entiendan ustedes, porque también los tipos de acercamientos son los que van a diferenciar, ¿no? Y ayudarnos a entender qué se hace en el ámbito de la investigación y cómo cuál es el alcance que cada una de estas va a tener. Les decía yo, me parece que en alguna de las sesiones que uno tiene que pensar mucho en términos de los enfoques y tradiciones para hacer investigación. Y de repente lo que no se ha podido entender, y les digo que lo acabo de ver otra vez con estos colegas que están tratando de explicar las tesis y estas cosas, están muy metidos con que a fuerzas los problemas están en el trayecto de prácticas. Los problemas de investigación están en todos lados. Y tiene uno que abrir la mirada porque si no va a restringir la posibilidad de generar y aplicar conocimiento en un nivel mucho más consistente y mucho más amplio, ¿no? Y entonces, cuando sucede eso, y pone solamente enfoques en donde es que vean qué pueden resolver de su práctica, ya valió. Porque no es qué pueden resolver, es qué pueden conocer. Y decíamos en todos los sentidos que la investigación en el marco en el como está planteada tiene que ver con el uso, aplicación y generación de conocimiento para resolver problemas, para poder tratar de develar o descubrir cómo se presentan los problemas y a partir de ahí poder tomar algún tipo de decisiones. Les mandé también este documento, lo tienen ustedes también, que se llama, es el mismo de los mismos autores de Gregorio Rodríguez, Javier Gil y Eduardo García Jiménez, que es un libro que se llama Metodología de la Investigación Cualitativa, se llama este texto, donde estos colegas, además de poder un poco describir o explicar en qué se sustenta la tradición de investigación cualitativa, ¿no? Desde un enfoque también muy particular, hacen un ejercicio que lo convierten en cuadritos, ¿no? En términos de las orientaciones que va a tener el asunto de la investigación, ¿no? Para poder un poco saber
cómo recuperar desde el punto de vista holístico, entre empírico, interpretativo y empático a todos estos aspectos que bordean el asunto de la investigación, y después de eso comienzan a hablar un poco del tipo de enfoques o procedimientos que se siguen, ¿no? Y en ese sentido van planteando preguntas muy similares a las que van a encontrar o encontraron en la presentación que les envié de las modalidades de titulación, particularmente esta de tesis, y lo van a poder también encontrar en este texto de Javier Vargas, ¿no? De qué es lo que se hace con la investigación o para qué sirve. Y además incorporan este otro, que es un cuadrito que a mí me ha resultado bastante ilustrativo, primero para enseñarle a compartirle a mis colegas estudiantes, a los profesores con los que trabajo, ¿no? Que cada vez que yo pienso en el tipo de investigación, ¿no? Tengo que pensar un poco en su fuente y qué es lo que trata de develar y de descubrir. Ya creo que se los había comentado a ustedes en esta cuestión. Y a partir de aquí, decía yo, si yo tengo un método, utilizo un método fenomenológico, cuya fuente está justamente centrada en las discusiones filosóficas de Husserl, y trato de entender qué es eso de hacer fenomenología, entonces yo tengo que entender a partir de allí cuál es el tipo de acercamiento que yo voy a dar a el trabajo de investigación, y eso me resulta a mí genial, y estos cuates lo sintetizan de manera muy puntual. Imagínense que para el asunto de la fenomenología de Husserl, ¿no? En la investigación que se hace con este enfoque fenomenológico, coloca en el centro la relación de experiencia vital, la relación de sentido y significado del sujeto frente a su mundo inmediato. Y en todo ese sentido, entonces, puede entenderse por fenomenología, un enfoque fenomenológico, este tipo de trabajos que se acercan a tratar de entender el sentido y el significado que tienen para algunos de nosotros hacer ciertas cosas, ¿no? Si tiene que ver con la forma en que yo interpreto mi mundo, la forma en cómo doy respuesta a las interacciones inmediatas, la manera en que yo me aproximo, construyo significado, construyo sentido, elaboro discursos, frases, representaciones que me permitan a mí estar en este mundo, entonces podré reconocer que yo, cuando hago una investigación de corte fenomenológico, puedo entrevistar a un solo sujeto, tomarlo como un estudio de caso, para tratar de encontrar el sentido y el significado que, les decía yo la semana pasada, ¿no? Por ejemplo, tiene para un niño con algún tipo de trastorno o discapacidad su proceso de formación, ¿no? O lo que significa para el padre de familia el que su hijo vaya a una escuela regular y no a un camp, pensando más en el concepto de que lo traten como un niño normal, ¿no? De normalidad, por ponerles un ejemplo. Entonces, cuando yo trabajo en estos enfoques, vean lo que dice: la investigación fenomenológica es el estudio de la experiencia vital, del mundo de vida, de la cotidianidad, lo cotidiano. En sentido fenomenológico, es la experiencia no conceptualizada o categorizada. La investigación fenomenológica es la explicación de los fenómenos dados a la conciencia. Ser consciente implica la transitividad, una intencionalidad. Toda conciencia es conciencia de algo. Y eso nos obliga a pensar que el sujeto piensa, dice y hace las cosas por el sentido de conciencia que tiene de su experiencia en este mundo. Entonces, fíjense, qué interesante cuando yo digo, a ver, voy a hacer ese trabajo de corte cualitativo, pero con un enfoque fenomenológico. Lo que yo voy a demostrar allí, o lo que yo voy a evidenciar a través de la investigación, es sentido y significado. ¿Por qué las personas hacen esas cosas? ¿Qué sentido les dan a hacer esas cosas? ¿Qué significado tiene para ellas, ¿no? Y lo que hagan y digan ellos es totalmente válido porque tiene que ver con su representación relacionada con su sentido de vida, ¿no? Dice los investigadores, la investigación fenomenológica es la descripción de los significados vividos existenciales. La fenomenología procura explicar los significados en los que estamos inmersos en nuestra vida cotidiana. Es el estudio científico humano de los fenómenos. Puede considerarse ciencia, en sentido amplio, un saber sistemático, explícito, autocrítico. La investigación fenomenológica es la práctica atenta de las inmediaciones, el estudio del pensamiento que tiene que ser útil e iluminar la práctica. La investigación fenomenológica es la exploración del significado del ser humano.
En otras palabras, ¿qué es ser humano en el mundo? ¿Qué quiere decir hombre, niño, mujer? ¿No? ¿Qué quiere decir discapacitado, normal, anormal, etcétera? Ustedes lo pueden aplicar de muchas maneras. De tal forma que si yo reviso lo que dice el enfoque fenomenológico, podré encontrar no solamente hacia dónde camina, sino cuál es el tipo de acercamiento que tendría yo que estar cuidando y procurando que se dé. Que no es lo mismo a que yo haga etnografía, ¿no? Particularmente cuando se piensa la etnografía como un ejercicio, ¿no? Que da cuenta del conjunto de formas de vinculación y articulación sociocultural en donde nosotros nos agrupamos, resignificamos, damos sentido y entregamos, digamos, una especie de construimos de una manera colectiva de ser y de ser y de hacer las cosas, ¿no? Y en ese sentido vamos conformando algo que se conoce como etos y cosmovisión, ¿no? Este conjunto de patrones culturales compartidos que nos hacen integrarnos tal como son. Y entonces por eso uno puede pensar que un trabajo de corte etnográfico requiere justamente que tendríamos que dar cuenta de los patrones culturales, del conjunto de creencias, rituales, significados compartidos, de este etos y de esta cosmovisión, y por eso el trabajo de corte etnográfico recupera justamente estos patrones de interacción que se siguen. Y de esta forma, entonces, cuando yo hago un enfoque etnográfico, estoy obligado a develar una parte de la cultura, del sistema de creencias, de la forma de interactuar y de agruparse. Y desde ahí, entonces, yo construyo una explicación que me permita entender estas redes sociales que tienen los sujetos y el significado que le dan a las prácticas comunes que en las que esos sujetos actúan o a partir de las cuales se desarrollan. Si yo lo pienso desde la teoría fundamentada, por ejemplo, o esta idea de la gran teoría, ¿no? Esto que tiene que ver en lo que es el interaccionismo simbólico, esta es una perspectiva distinta a la fenomenológica, y el interaccionismo simbólico sugiere justamente cómo los sujetos no solamente dan sentido y significado, sino construyen percepciones teóricas acerca de su estar en el mundo, ¿no? Y esa teoría fundamentada implica que el sujeto trate de determinar, así como lo están viendo ahí, el significado simbólico que tienen los artefactos o los gestos. Hay un ejemplo bien interesante sobre este planteamiento, no solamente en el caso de George Smith, ¿no? George Smith fue uno de los primeros que comenzó a usar esta gran teoría, y él, por ejemplo, para fijarse en los gestos, para ver lo que significaba un gesto, ¿no? De expresión de la cara, en una parte del inicio de su investigación, contrató a actores para que pudieran representar a través de sus caras, ¿no? Estados de enojo, de alegría, de euforia, de tristeza, ¿no? Y entonces tratar de escribir o tratar de interpretar el gesto, ¿no? Ahí tiene un libro genial que se llama Espíritu, Persona y Sociedad, creo, que es su libro de base, donde comenzó a documentar que no hay cosa que hagamos que no tenga una especie de significado simbólico. Y el propio Geertz, en el texto de Interpretación de las Culturas, recupera un poco este planteamiento cuando habla del guiño del ojo y dice que de repente cuando estamos nosotros nos mandamos señas, ¿no? Y esas señas tienen que ver con algún tipo de expresión o gesto que nosotros realizamos en un contexto particular y que a partir de ahí entonces nosotros mandamos un mensaje. Entonces, cuando yo trabajo desde este enfoque de la teoría fundamentada, soy obligado a encontrar el sentido simbólico que le damos a los gestos y a las acciones, ¿no? La etnometodología es otro asunto diferente. Entonces, cuando yo hago trabajo etnometodológico, yo lo que hablo justamente es tratar de entender cómo los sujetos van adquiriendo y incorporando discursos, prácticas que le permitan a ese sujeto entender el significado desde tratando de vivir como vive el sujeto, es decir, tratando de emular o copiar la condición de vida del sujeto que estoy investigando. Y aquí también hay un montón de ejemplos bien interesantes, ¿no? Porque hay varios trabajos en este enfoque en donde los sujetos hacen investigación etnometodológica tratando de documentar la vida de las personas, viviendo la vida junto con esas personas.
Entonces, Ala Coulon, que tiene un texto genial que se llama Etnometodología y Educación, documenta casos en donde algunos que hacen investigación acerca de delincuentes o acerca de los... hay un caso bien interesante que me gustó mucho cómo lo plantea, de estos motociclistas, de las bandas de motociclistas que andan, o agrupaciones de motociclistas que andan en Estados Unidos, ¿no? Y como un sujeto, para poder entender la cultura, los significados, las prácticas que realizaban, se convierte también en motociclista con ellos, ¿no? Se hace motociclista y va a todos los lugares y los anda acompañando y entonces adquiere todos los patrones de significado. Y resultan bien interesantes como yo puedo documentar desde la etnometodología las formas de vida de los sujetos una vez que yo también las vivo, ¿no? Y a partir de ahí puedo trabajarlas. Y esta que ponen también, ¿no? Como investigación-acción, que ya les había dicho que esta pertenece más al campo de, digamos, está adscrita más al ámbito del informe de prácticas, pero que también aquí la describen. Cuando lee uno por lo menos todas estas así de manera corridita, se va a dar cuenta que todas las que están acá arriba tienen la intención de ayudar a descubrir y develar sentido, significado, patrones culturales, formas de interacción con el mundo, etcétera, pero ninguna interviene. Por eso decía yo que la única que hace ese ejercicio de intervención, pues obviamente es la investigación-acción y por eso quedó ahí puesta, ¿no? El método biográfico es otro recurso más, ¿no? En donde el sujeto se ocupa básicamente de recuperar y de tratar de describir la historia, las trayectorias o fragmentos de vida de los sujetos para hacer autobiografías, se utiliza diarios, correspondencia, fotografías, obviamente hace historia de vida con respecto a lo que estos sujetos con los que se investiga pueden aportar para poder entender lo que ha vivido, lo que ha sucedido y lo que ha pasado con él. Puede decir alguien que un trabajo de fenomenológico también puede ser igual a un biográfico porque habla de sentido y significado. Yo diría que no, porque el método biográfico sí se concentra en tratar de descubrir la trayectoria, no es el sentido actual que le da y la forma en cómo piensa las cosas, sino cómo construyó, qué ha ido pasando a lo largo de ciertos periodos o etapas que, en las cuales ha ido configurando y reconfigurando su manera de ser. Y entonces, por eso uno encuentra en las biografías, ¿no? En el relato biográfico, casi siempre análisis o experiencias que documentan las diferentes etapas, tránsitos, problemas, dificultades que ha enfrentado el sujeto a lo largo de un periodo de su vida. Entonces, les puse este otro documento con la intención de que ustedes puedan entender que el estudiante podría recurrir a cualquiera de estos enfoques, ¿no? Y eso requiere entonces que entendamos de qué se trata. No solamente es decir, hago investigación cualitativa, si lo hago cualitativa con un enfoque fenomenológico, hermenéutico, de interaccionismo simbólico o biográfico, ya sé qué está haciendo el estudiante. O por lo menos ya tendría yo una idea muy clara de qué tipo de texto tendría yo que construir con el estudiante. Por eso insistía yo desde varias sesiones atrás que en términos generales, alguien que va a asesorar investigación tiene que echar mano de estas capacidades que tiene de entendimiento con relación a lo que es la investigación, modelos, enfoques, tradiciones, paradigmas, para que a partir de ahí pueda tomar decisiones mucho más concretas con los estudiantes y los pueda conducir a que se vayan logrando vaya logrando que el estudiante digamos, no se pierda en la ruta y sea muy pertinente y eficaz en el uso tanto de información teórica como de información empírica, ¿no? Y entienda además, insisto, que el asunto de asumir una postura, en este caso cualitativa, pues puede ser cuantitativa o mixta, como se nos dé, como lo plantean los estudiantes, tendría que apregarse una serie de criterios, ¿no? Y esos criterios están mucho en función de lo que propone el método, de lo que proponen la tradición metodológica o el enfoque en el que vayan a trabajar. ¿Sí, colegas? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Cero? ¿Nada?
Ahora sí. Yo más que pregunta, me da así como que emoción bueno, esto me ha ayudado mucho para ubicarme tanto en la cuestión de este compromiso que me dieron, en la cuestión de ayudar a estas chicas para su tesis, pero a la vez ir contrastando, ¿no?, la responsabilidad que se tiene en este trayecto formativo de la curricular, de la malla curricular, porque, por ejemplo, ahorita que, ¿no?, estoy en segundo semestre y estamos ya haciendo cierre de las evidencias de aprendizaje, ¿no? Y dentro de eso, la crónica, el relato, el reportaje, el fragmento biográfico, ahora empiezo a tener ese sentido del por qué, porque a veces los vemos como el cumplimiento, ¿no? Háganlo, ya entregaron y queda, ¿no? O a veces la misma experiencia me lleva a observar de que se ve como un mero informe o como un mero requisito de la práctica, ¿no? Entonces creo que en este sentido a mí me está ayudando mucho para entender que si este camino lo vamos llevando y además la participación y la integración, la transversalidad de todos los cursos ayudan a que caigan a la cuenta de que esto se lleva a un proceso de investigación, creo que es demasiado rico lo que estoy ahorita persiguiendo y la verdad el compromiso es bastante grande. Y sus textos que ocupamos, por ejemplo, esto de procesamiento de información cualitativa, a mí me hizo crisis, porque nos pone el cuadrito, nos marca la cuestión de identificar la situación teórica con la cuestión empírica, y al hacer esa categorización, sí, me llamó la atención y dije, ¿en qué momento lo vamos a hacer en estas circunstancias, no? Porque lo que nos hace falta es tiempo. Y me llamó la atención que a los chicos, en el momento de exponerlo, porque como es taller, darle el bagaje de textos que puedan haber y ellos seleccionar la información, el hecho de haberse quedado a lo mejor con un solo autor, pero que lo entendieron en esa forma, para mí ha sido maravilloso. En otros casos ha sido complejo, pero la verdad a mí me está haciendo esto muy satisfactorio entender que al haber sido pioneros, los intentos que hicimos así como que dando palos de ciego a para dónde nos dirigían, la verdad esta generación que se viene tiene muchos elementos dentro de este esfuerzo que se hizo, pero el compromiso ahorita de orientarlos a este proceso pues implica mayor situación, ¿no? A las debilidades que pudimos tener en el camino. Sí, claro, y qué bueno que lo señalas porque a lo mejor esto puede refrendar un poco una de las ideas que les planteaba al inicio, que técnicamente tendríamos que pensar que no partimos de cero. Los estudiantes ya saben hacer cosas porque varios espacios de la malla curricular lo han promovido o lo han puesto como parte de las evidencias de aprendizaje. Y en ese sentido a mí me parece que nos ayuda mucho a entender cómo capitalizar esos esfuerzos y aprendizajes que han tenido para trasladarlos al campo de la investigación. Es ahí donde en mi percepción y mi interpretación es justamente la relación que guarda con el desarrollo de las competencias y capacidades. Es decir, no tendría que poner en la tesis que voy a desarrollar tal competencia. No, o sea, usted va a echar mano de sus competencias, todas las que tiene para poder investigar, para poder tratar esos temas como objetos de estudio y a partir de ahí echar mano de los tipos de aprendizajes que ha adquirido para el desarrollo de la investigación, ¿no? Y en ese sentido, me parece que tenemos ya un punto a favor si entendemos que lo que han ido, lo que los estudiantes adquirieron, hoy se puede utilizar ya con un fin mucho más específico que nos ayude a desarrollar, en este caso, la tesis. Voy a presentar otra vez algo más para ustedes, también lo tienen allí. Es una especie de ejercicio, está incorporado en un libro que se llama Cómo investigar la práctica docente. Obviamente yo no lo, ahí lo pusimos con mi amigo Inés Lozano. Es una creación de un servidor que trata de retroalimentar o trata de enriquecer lo que alguna vez aprendí con María Bertelli hace muchos años cuando estaba, ella trabajaba con nosotros en el ISEM, a donde yo trabajaba, solo que en la sede de Chalco. Después se fue, la invitaron a trabajar al CIESAS de manera, digamos, profesor de tiempo completo y dejó el ISEM. Después me la volví a encontrar porque la invitaron a dar un seminario allá en la Universidad de Morelos en el 98, en el 99, y recién había sacado su libro de, ¿cómo se llama? Conociendo nuestras escuelas, ¿no? Que publicó también me parece que con Paidós. Y cuando ella utilizaba los cuadritos para analizar, yo comencé a entender que el análisis requiere de un conjunto de esfuerzos que ya les expliqué, que yo en aquel entonces seguía, inicialmente con los planteamientos de Stradley, después lo recuperamos un poco más en términos de
del triángulo invertido que ella propone, y a los estudiantes les he enseñado más o menos esto, ¿no? Cuando yo hago investigación, ¿no? Tengo que tener mucha, digamos, rigurosidad para recuperar el dato, para sistematizarlo y para poder tenerlo a la mano. Y en ese sentido, cada vez que yo iba a observar o cada vez que yo mandaba a alguien a observar o a hacer una entrevista, siempre fijábamos un propósito en función de la pregunta de investigación. Hagan de cuenta, pues ya puse la fecha, la hora, la escuela donde voy o al sujeto que voy a entrevistar. Ya decidí si va a ser observación, entrevista, el número de observación, entrevista, no mi nombre como observador o entrevistador. Y algo que les insistía mucho a los estudiantes era que es necesario colocar con mucha precisión el objetivo o el propósito del acercamiento. Es decir, si yo voy a entrevistar a alguien, ¿qué tipo de dato voy a traer? ¿Qué es lo que quiero obtener como información en esa sesión? ¿Por qué les insistía yo mucho a los estudiantes, sobre todo a los que se iniciaban? Porque cuando yo voy a recuperar datos, la única manera de no perderme es teniendo claro a qué voy, a quién voy a entrevistar y qué tipo de datos voy a traer en función de la pregunta o las preguntas de investigación, de los conceptos que voy a usar o que estoy convirtiendo ya en categorías para poder rastrear el dato, y en función también de la etapa en la que me encuentro de la investigación. Es decir, si yo ya, así como decía Anabel, ¿y cuántas veces? Pues si te entrevisté 4 veces a algunos alumnos, a otros 5, obviamente no voy a ir a preguntarles siempre lo mismo, ¿están de acuerdo? Tiene que ir avanzando y tiene que ir cambiando el propósito de... Una vez que yo tengo muy claro el propósito, entonces, sea que haga la descripción de la observación en su registro ampliado o la transcripción de la entrevista, tengo una columna o puedo abrir una columna para reflexiones, una columna para poder los conceptos que identifico que están haciendo uso y otra columna más para poder plantear algunas preguntas o inferencias que yo hago del dato. Aquí no importa si es en 1, 2 o 3 columnas más que se le pudieran agregar, pero el análisis, la identificación de conceptos como categorías y las reflexiones son diferentes a la descripción y a la transcripción. Una cosa es que yo transcriba o describa lo que haga mi registro ampliado, y otra cosa es la forma en cómo yo analizo el dato. Y posteriormente también la forma en cómo yo recupero ese dato para poder armar algo que se llama interpretación. Aquí tengo un dato descriptivo, aquí tengo un dato analítico, y con la revisión de los autores construyo un tipo de categoría interpretativa o explicación interpretativa. Yo a esto le he llamado triangulación. No es que tenga muchas técnicas o muchos procedimientos, sino que yo sea capaz de transcribir y agrupar la información que yo tengo proveniente de distintas fuentes, que pueda yo generar análisis, reflexión y identificación de categorías analíticas en función de la forma en cómo estoy entendiendo los conceptos, y que a partir de ahí pueda yo regresar, como me decía Anabel, un poco a ver qué de todo esto se aproxima o se aleja de esta discusión que yo traigo. Y en ese sentido, cuando hago este ejercicio, yo lo que hago es reinterpretar, ¿no? Paso de la descripción al análisis y del análisis a la interpretación. Son 3 momentos que no se dan de manera simultánea, sino que requieren que un sujeto primero entienda su dato, ¿no? Había una pregunta que nos hacíamos constantemente ahí: ¿y cuántas veces tengo que leer la entrevista? Las que sean necesarias hasta que usted la entienda. No dé por hecho que conoce nada hasta que no entienda perfectamente bien qué le quiso decir a quien usted entrevistó. ¿Cuántas veces tengo que leer el registro? Las veces que sean necesarias hasta que usted entienda qué fue lo que pasó allí. Y esto nos ayudaba mucho poder a entender esta cuestión que les decía yo, que de repente alguien tiene un montón de datos, ¿no? No los transcribe, o transcribe cachitos, o no sabe cómo hacer esto ya de manera mucho más eficiente, y no recupera ni siquiera el dato, sino más bien sobreinterpreta el dato que le dieron, y termina él explicando como si fuera él la persona que entrevistaron o la persona que se fue a observar. Y entonces eso nos lleva regularmente a hacer interpretaciones sesgadas, que no proceden de un ejercicio de identificación del dato y de análisis de ese dato. En ese sentido es como está colocado todo esto. A mí me parece, y ya vamos a ir cerrando, que cuando nosotros hacemos y acompañamos
el asunto de la investigación, estamos también muy obligados a ayudar al estudiante, primero, a que no confundan lo que él observa con lo que él analiza, o la forma en cómo integró y descompuso ese gran todo en pequeñas partes, y después cómo lo volvió a organizar para convertirlo en su interpretación. Y por eso decía yo que no es lo mismo describir que analizar, y analizar que interpretar. Y obviamente en ninguno de estos casos se emiten juicios, ¿estamos de acuerdo? Porque tiene que ver con este carácter o este papel objetivo, apegado al tipo de información que recupera el sujeto, que le permite más bien exponer o ayudarnos a comprender qué hacen y cómo hacen los sujetos, y por qué dicen lo que dicen, y qué tanto lo que dicen entra en conflicto o no entre ellos mismos o con los conceptos. Pero no emito juicio, ¿estamos de acuerdo? No emito ningún tipo de valoración. Paso de la descripción o transcripción al análisis, la reflexión, el planteamiento de preguntas, identificación de categorías, y de ahí a la interpretación. La interpretación es justamente ya lo que me permite a mí me permite ya tener muy claro cómo es que yo estoy construyendo un texto que me ayuda a mí a ayudarle a los demás a comprender lo que está sucediendo allí. ¿Sí, colegas? Esa diapositiva también la tienen ustedes allí. Con esta casi estaríamos cerrando la sesión de hoy para que me dé tiempo, unos 15 minutos o 20 más para tomar algo y regresar con los estudiantes. Pero eso sería, ¿qué les parece? ¿Les ayuda? ¿No les ayuda? Ya les di un panorama más general, más amplio de lo que está detrás del desarrollo de la investigación, particularmente en la tarea de acompañamiento que van a tener, ¿no? Digamos, no hay propiamente un ABC, hay un montón de referentes que son necesarios considerar en términos de procesos y prácticas de acompañamiento, adquisición y uso de conocimientos, de enfoques, de teorías, para que el estudiante no se nos pierda y para que vayamos avanzando más o menos de manera, digamos, sistemática con los alumnos, ¿no? Listo, Mago. Listo, colegas. Ustedes dirán, si tienen todavía alguna pregunta, todavía un reclamo, con gusto, lo aceptamos, a fin ya es la última sesión. Doctor, muchas gracias. Para que le dé tiempo también tomar algo porque se va con los estudiantes, creo que esta, pues la apertura durante toda la sesión, en ir preguntando si hay dudas y demás, pues me parece que habla usted con tanta claridad, con tanta sencillez, doctor. De verdad que agradecemos muchísimo este esfuerzo que usted hace por de verdad cumplir con todos los compromisos académicos que tiene. No nos queda más que agradecerle y le tomamos la palabra para una sesión ya posterior, a lo mejor cuando ya se tenga un mayor acercamiento con los asesorados. Y de verdad, doctor, valoramos muchísimo su tiempo, el que nos comparta valiosos conocimientos y sobre todo sus experiencias que definitivamente hacen que pues se sienta confianza en emprender este nuevo reto como asesores, en emprender tan importante proceso de titulación para nuestra primera generación en la licenciatura en inclusión educativa. Doctor, pues a nombre de la maestra Sibiu, tiene muchos problemas de conectividad, está en Zacatlán. Es que anda en su pueblo. Sí, está en Zacatlán, está lloviendo, no para de llover en Zacatlán, entonces no tiene audio, pero a nombre de la maestra Sibiu Sánchez Barrera, directora de nuestra licenciatura, agradecemos su apoyo incondicional de siempre, sus aportaciones, y le vamos a hacer entrega de un reconocimiento. No sé si ya se alcanza a ver en la pantalla. Ya se ven, mi querida Maguito. Muchas gracias, doctor. Me permito leerlo. Benemérito Instituto Normal del Estado, General Juan Crisóstomo Bonilla, licenciatura en Educación Especial en el área intelectual y licenciatura en Inclusión Educativa, otorgan el presente reconocimiento al doctor Eduardo Mercado Cruz por su participación como facilitador en los procesos de fortalecimiento a la docencia y capacitación a estudiantes con la temática modalidad de titulación, tesis de investigación,
los días 8, 22, 29 de mayo y 5 de julio de 2021, con duración de 16 horas. 4 veces Heroica Puebla de Zaragoza, 5 de junio 2021. Y firma nuestra directora. Doctor, es un deleite escucharlo. Es un deleite escucharlo, un agradecimiento de todo corazón, y sepa que la licenciatura en Inclusión Educativa y el BINE es su casa. Cuando sea de manera presencial nos gustaría tenerlo con nosotros. Ya habrá oportunidad, pues, compañeros, sí,